¿Qué sucede cuando una sola mente se vuelve más peligrosa que toda una red de máquinas diseñadas para destruirla? Cuando la intuición humana choca con la certeza artificial, cuando un latido supera a 1.000 millones de cálculos, ¿quién sobrevive? Hoy, estás a punto de presenciar una historia en la que los sistemas de defensa más avanzados de la Tierra fueron derrotados no por tecnología superior, sino por algo mucho más impredecible. Un piloto que se negó a seguir las reglas que deberían haberlo matado. Esto no es ficción. Esta es la mañana en que las matemáticas perdieron ante el instinto, cuando la supervivencia se convirtió en una forma de arte pintada sobre cielos hostiles. Lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre tu comprensión de la guerra moderna, porque al final, el arma más poderosa no se encuentra en un misil, ni en un sistema de radar, sino en el espacio entre el miedo y la acción, donde un ser humano decide que la certeza de la muerte es solo un problema más por resolver. Si quieres ver más videos como este, asegúrate de darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Realmente ayuda al canal a crecer. El cielo matutino contenía la respiración sobre territorio ocupado. La escarcha se aferraba a los árboles. El aire era tan frío que quemaba los pulmones. Todo parecía suspendido en esa frágil quietud que llega justo antes de que la violencia reescriba el paisaje. Entonces, a las 10 en punto, ese silencio no solo se rompió, sino que se hizo añicos en 1000 pedazos. Un misil ruso S-400 se elevó desde su posición oculta cerca de la Kharkov ocupada, atravesando las nubes bajas a una velocidad que convertía el aire en plasma. Mach 13.5, más rápido que la comprensión misma, más rápido de lo que la mente humana puede procesar el peligro. El sonido llegó después, divorciado del evento por las leyes de la física, un trueno que resonó por el paisaje helado, como la voz de algo antiguo, despiadado y completamente implacable. Bajo esa muerte ascendente, un caza ucraniano Su-27 rugió sobre la línea de árboles con postcombustión a toda potencia, sus dos motores aullando con la furia de tormentas enjauladas que intentan liberarse. La onda expansiva llegó primero, un golpe físico que resonó en los huesos y sacudió la aeronave antes de que el cerebro pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Luego llegaron las alarmas, que recorrieron la cabina como un pánico digital audible. Dentro de esa estrecha cabina, todos los sistemas de alerta se activaron simultáneamente. Luces rojas inundaron el panel de instrumentos como sangre, extendiéndose por el cristal. El receptor de amenazas gritó. El receptor de alerta del radar gritó aún más fuerte. Pero los ojos del piloto no se movieron para comprobarlos. Ya sabía lo que significaban. El entrenamiento se impone cuando el pensamiento se vuelve demasiado lento. Había sido marcado, pintado, apuntado por uno de los radares de rastreo más letales que la humanidad haya creado jamás. Su respuesta fue instantánea, fruto de cientos de horas en simuladores y del instinto animal que mantiene viva a la presa cuando los depredadores se acercan. Ambos aceleradores se pusieron a tope. El consumo de combustible superó los 320 kilogramos por minuto, una velocidad que agotaría sus tanques en minutos, dejándolo como un planeador sobre territorio enemigo. Pero no había elección. La velocidad era la supervivencia. El altímetro comenzó a desenrollarse rápidamente, mientras el avión descendía en picado hacia el fondo del valle, a 147 metros sobre el nivel del suelo, tan cerca de la tierra, que la nieve levantada por el paso del avión golpeó las puntas de las alas en ráfagas blancas, tan bajo que un solo error lo convertiría en una bola de fuego antes de que pudiera siquiera registrarlo. Tras él, la estela de vapor del misil trazó una línea en el cielo como un cometa escrito con violencia y matemáticas, 7,6 metros de destrucción artificial, guiada por computadoras que nunca dudaron, nunca vacilaron, nunca temieron a la muerte, porque no podían comprender la vida. La primera explosión se produjo en cuestión de segundos. Una bola de fuego estalló en el horizonte, tan violenta como para hacer vibrar las ventanas a 50 kilómetros de distancia, tan brillante como para proyectar sombras al mediodía. Pero el Su-27 ya se había desvanecido, descendiendo de la línea de visión del radar,
volando dentro de la sombra de la Tierra, usando el planeta como escudo. Las computadoras de puntería del S-400 recalcularon frenéticamente, buscando en el espectro electromagnético un objetivo que ya no existía en su universo digital, solo en la memoria, solo en el pasado, solo en datos ya obsoletos. El misil detonó en el cielo vacío, esparciendo fragmentos por campos helados donde nadie los encontraría jamás, desperdiciando fuerza explosiva en el aire, las nubes y la esperanza de que el objetivo estuviera allí. Desde el puesto de mando ruso, los operadores miraban sus pantallas con incredulidad, viendo cómo una muerte confirmada se convertía en imposibilidad, cómo la certeza se convertía en duda en un instante. Desde la cabina ucraniana, las manos del piloto temblaban contra los controles, la adrenalina inundando cada nervio, haciendo que el tiempo pareciera a la vez demasiado rápido e imposiblemente lento. Pero no dudaron. El cronómetro de su misión seguía avanzando en dígitos verdes, indiferente al miedo. Estaba vivo. Y seguía dirigiéndose directamente hacia su objetivo, hacia las coordenadas grabadas en su memoria, hacia la misión que podría costarle todo. Esto no era entrenamiento, esto no era simulación, este era el momento en que la física, el miedo y el instinto humano puro convergían en el aire, y solo uno saldría ileso. Las computadoras habían votado por su muerte. Él votaba por algo más. 30 segundos después de esa primera explosión, las pantallas del radar ruso volvieron a encenderse, no con confusión, sino con precisión letal y una intención fría y calculada. En lo profundo del territorio ocupado, otra batería S-400 entró en funcionamiento. Su sistema de radar Gravestone giró silenciosamente, proyectando 2.700 rayos electrónicos a través del cielo sin un solo movimiento mecánico, pintando el aire con frecuencias invisibles para el ojo humano, pero brillantes como reflectores para los sensores electrónicos. En algún lugar dentro de esa red invisible, el Su-27 ucraniano seguía operando a oscuras, con los motores reducidos, siguiendo un terreno que no aparecía en ningún mapa de entrenamiento, utilizando valles y crestas que solo existían en los cálculos desesperados de un piloto que se quedaba sin opciones. A Mach 0,92, el caza sobrevolaba el paisaje. Cada vibración se transmitía a través de las manos enguantadas del piloto como un latido a través de la piel. Cada bache del terreno se traducía directamente a las superficies de control. Entonces regresó el tono de advertencia, más áspero, más cercano, más urgente, una frecuencia diferente que significaba una amenaza diferente, un nuevo depredador uniéndose a la caza. Un segundo misil, 40N6E2, despegó rugiendo de sus rieles a Mach 14.1, ascendiendo por la estratosfera en un arco balístico, buscando la geometría perfecta de la muerte, el ángulo preciso donde la velocidad, la trayectoria y la fuerza explosiva convergerían en un único punto en el espacio y el tiempo. Pero no era una simple persecución. Era la matemática hecha realidad. Algoritmos de navegación proporcional, calculados 120 veces por segundo, prediciendo con absoluta certeza dónde estaría el avión en 87 segundos, creando una nube de probabilidades alrededor de su futura posición, reduciendo las posibilidades hasta que solo quedó la muerte. El piloto también lo sabía. No intentó escaparse. Eso sería un suicidio, un desperdicio de combustible y altitud que solo retrasaría lo inevitable. En cambio, lo superó, confiando en el terreno, la sincronización y en el hecho de que los misiles, a pesar de toda su sofisticación, aún deben obedecer a la física, sumergiéndose aún más, arriesgándolo todo en una maniobra que podría acabar en un cráter. Se deslizó tras una cresta tan pronunciada que dobló el horizonte del radar 0,7 de grado. La Tierra misma volvió a ser una armadura. Millones de toneladas de roca y tierra se interponían entre él y el sistema de guía, buscando su señal térmica. A 22 kilómetros de distancia, el buscador del misil perdió la señal y comenzó a buscar probabilidades en lugar de realidad, quemando combustible para explorar el cielo vacío. Cada segundo que buscaba consumía combustible. Cada segundo que sobrevivía le daba vida.
medida en latidos, y medidores de combustible, que disminuían. Durante 10 largos segundos, regresó un silencio inquietante. El receptor de amenazas se quedó en silencio. El piloto se permitió una respiración, quizá dos, antes de que la realidad se impusiera. Entonces, su pantalla de amenazas estalló con luz de nuevo. Múltiples contactos, múltiples amenazas, otro radar, otro sector, 340 kilómetros al este. Rusia ya no disparaba a ciegas. Estaban construyendo una jaula digital a su alrededor, cerrando muros de energía electromagnética y ojivas explosivas, construyendo una trampa sin salida ni piedad. El consumo de combustible alcanzó el 34%, la presión de la cabina se disparó y luego se normalizó. Y aún así, el cronómetro de la misión seguía avanzando, con números verdes descendiendo hacia el disparo del arma, hacia el momento en que su vida valdría algo más que la simple supervivencia. Delante se encontraba el objetivo, con las coordenadas memorizadas y un propósito claro. Entre él y él, se alzaba un muro entero de fuego guiado, inteligente, paciente y absolutamente despiadado, esperando el único error que lo acabaría todo. A las 10:04 a.m., los rusos habían dejado de apuntar a lo que veían, comenzaron a disparar a lo que sabían, a lo que sus datos les indicaban, a los patrones y probabilidades que sugerían que ocurrirían a continuación. 300 kilómetros al este, una segunda división S-400 inició lo que se denomina una secuencia de lanzamiento en frío, sin fijación de objetivo, sin seguimiento de radar, solo datos, patrones extraídos de inteligencia, tiempos analizados de misiones anteriores. Probabilidades calculadas a partir de meses de registros de vuelos ucranianos interceptados, analizados por algoritmos que aprendieron de cada salida, cada misión, cada ataque exitoso, creando un perfil de cómo ocurrieron estos ataques y un modelo predictivo de las tácticas ucranianas. 2 misiles, 48N6DM, se lanzaron a cielo abierto, describiendo un arco muy por encima de las nubes a Mach 7, 9, preprogramados, para llegar a una única ventana matemática en el espacio y el tiempo donde debería estar el objetivo, donde la lógica dictaba que debía estar. Los rusos habían hecho su tarea con la minuciosidad de los depredadores que aprenden del fracaso. Toda misión ucraniana del JADAMR requería altitud, al menos 27.000 pies, 410 nudos y 3 minutos de vuelo nivelado para alcanzar el planeo necesario para alcanzar objetivos en las profundidades del territorio ocupado. Ese patrón se había repetido 42 veces en los últimos 3 meses, registrado, analizado e introducido en computadoras tácticas. Los rusos calcularon que debía repetirlo. Apostaban su vida a las estadísticas, asumiendo que las tácticas no cambian, que los pilotos se vuelven predecibles bajo presión, que el éxito genera repetición. Pero este piloto no ascendió. En lugar de ascender a la zona de aniquilación, donde los misiles aguardaban como pacientes asesinos, permaneció oculto por debajo de los 180 metros, ladeándose bruscamente a través de pliegues del terreno que apenas existían en los mapas, usando cada colina y valle como cobertura, volando una ruta que no tenía sentido para nadie que observara las pantallas de radar, una trayectoria que violaba todos los manuales tácticos jamás escritos. El primer misil cruzó su trayectoria de vuelo proyectada 3 minutos antes, detonando a 21 kilómetros sobre nada más que aire y nubes, desperdiciando su energía en el cielo vacío. El segundo llegó momentos después, estallando en una bola de fuego blanca, que calentó solo la estratosfera, y demostró que los algoritmos, a pesar de toda su inteligencia, no pueden predecir lo impredecible. Dentro del Su-27, las lecturas de combustible descendieron peligrosamente rápido. Quedaban 4 toneladas, y cada segundo que consumía combustible no podía permitirse perder. El piloto había cambiado la altitud por la invisibilidad, y cada segundo por debajo del horizonte del radar le costaba un alcance que no podía permitirse desperdiciar. Sin embargo, la apuesta dio sus frutos. Una supervivencia medida en instantes. La cuadrícula predictiva sobre él
se derrumbó como un castillo de naipes, construido sobre suposiciones que resultaron ser erróneas. Entonces, un nuevo tono atravesó la cabina, más agudo, más rápido, una frecuencia completamente diferente, que significaba algo más cercano, algo más letal. No era el S-400, algo más cercano a su posición. Un rayo de seguimiento del S-300 lo había alcanzado, pintando su avión con energía electromagnética, marcándolo para la muerte. El duelo de estadísticas había terminado. El duelo de reflejos estaba a punto de comenzar, y a los reflejos no les importan las probabilidades, solo quien reacciona más rápido cuando llega el momento. A las 10:06 a.m., el campo de batalla se comprimió como un puño que se cierra alrededor de su presa. Una batería oculta de S-300 PMU-2, a solo 78 kilómetros de distancia, cobró vida como un depredador que hubiera estado esperando en perfecta quietud, conservando energía, observando con ojos electrónicos el momento perfecto para atacar. Su radar Grill Pan surcaba el aire con haces finísimos, cada uno de tan solo 0,6 de grado de ancho, buscando metódicamente cualquier rastro de movimiento contra el ruido de fondo de una mañana de invierno, buscando la señal electromagnética que delatara a una aeronave intentando esconderse. Entonces, encontró algo, un pulso de altímetro de radar a 4,3 GHz, que se repetía 50 veces por segundo, una señal tan distintiva como una huella dactilar, tan obvia como un foco en la oscuridad. El Su-27 acababa de anunciar su posición a todos los oídos que se encontraban dentro del alcance y cambió el sigilo por la capacidad de saber exactamente a qué altura sobre el suelo volaba. 2 misiles 9M80 y 2M estallaron de sus contenedores en rápida sucesión, y las llamas atravesaron la estepa helada como dagas de fuego. A Mach 7-6, cada uno transportaba casi 480 kilogramos de explosivos de alta potencia, guiados no por automatización, sino por manos humanas, por operadores sentados en salas de control a oscuras, mirando pantallas. Se trataba de una guía de comando semiactiva, donde un operador dirigía con un joystick, pilotando el misil manualmente, utilizando únicamente imágenes de radar, confiando en el juicio humano, antes que en algoritmos informáticos, sin ordenador que interferir, sin algoritmo que engañar con contramedidas electrónicas. Solo reflejos humanos contra miedo humano, corriendo hacia una conclusión escrita en fuego y matemáticas. Dentro de la cabina, la pantalla de amenazas emitía advertencias en tonos superpuestos que se convertían en una única nota continua de pánico. El piloto arrojó la chaff sin dudarlo. Cientos de tiras metálicas cortadas a longitudes de onda de radar exactas, creando un objetivo falso más atractivo que el real, una nube señuelo que florecía en el cielo tras su avión. Un misil mordió el anzuelo, fijando su haz de guía en la nube señuelo, mientras la aeronave se escabullía como un truco de magia hecho realidad. El segundo se mantuvo firme, guiado por un operador impasible, que mantuvo la vista fija en el objetivo real a pesar de la confusión. A 2-3 kilómetros, el piloto tiró de la palanca de control hacia atrás, con la fuerza suficiente para arriesgarse a sufrir daños estructurales, generando 6-8 G, bajando la altitud a 115 metros, mientras su visión se nublaba y la sangre se le escapaba del cerebro hacia los pies. El misil se pasó de la raya, incapaz de igualar el radio de giro, y se estrelló contra una cresta, estallando en una pared de llamas que convirtió la mañana en mediodía por un breve y terrible instante, tan caliente que derretía la nieve a 100 metros de distancia. Por un instante, solo hubo estática en sus auriculares y el acre olor a metal quemado que se filtraba por la máscara de oxígeno, el olor a explosivos y destrucción que había pasado tan cerca que no se podía tocar. Pero la victoria tuvo un precio que no se podía medir en combustible ni munición. Su última maniobra había difundido su posición por todo el sector como una bengala en la oscuridad, como un grito en una biblioteca, anunciando a cada sistema de radar y a cada operador que estaba allí, vivo, vulnerable. En cuestión de segundos,
3 radares S-300 Metro-AS se conectaron en respuesta coordinada, creando una trampa que ningún mapa podía mostrar y ningún sistema de navegación podía escapar. El cielo se cerraba a su alrededor como el agua alrededor de un hombre que se ahoga, y no quedaba ningún lugar donde esconderse. A las 10:08 a.m., 3 batallones S-300 iluminaban el horizonte como un frente de tormenta que se acercaba, coordinados, decididos y absolutamente comprometidos con su destrucción. Sus campos de radar combinados se superponían en una única red digital, 12 haces de seguimiento, cada uno calibrado para seguir cada giro evasivo del Su-27, prediciendo sus movimientos antes de que los realizara, construyendo un mapa de probabilidades de dónde podía ir y dónde no. En 2 segundos, 4 misiles, 9M, 83M2, se lanzaron desde diferentes cuadrantes, en una salva coordinada, diseñada para eliminar las rutas de escape. Uno de ellos, alto, uno bajo, uno atravesando su trayectoria de vuelo desde la izquierda, uno persiguiéndolo por detrás, cerrando la última salida posible. La cabina se sacudió por las ondas de choque superpuestas, al encenderse los misiles. El receptor de amenazas del piloto se llenó de señales, 8 tonos simultáneos, todos convergiendo hacia su posición como lobos que se acercan a una presa herida, como una red que se tensa. No había una dirección segura, ninguna ruta de escape que no condujera a la trayectoria de otro misil. Solo decisiones imposibles entre diferentes formas de muerte. Forzó la poscombustión al máximo sin dudarlo, quemando combustible que no tenía para la velocidad que necesitaba desesperadamente. Ambos motores al 31 rugieron a más de 18.000 revoluciones por minuto, catapultando la aeronave de 480 pies a 3.700 pies en solo 3 segundos, una velocidad de ascenso que llevó la estructura al límite. El repentino ascenso vertical no fue valentía nacida de la confianza. Fue el caos convertido en arma a través de las matemáticas, la desesperación convertida en táctica. Al ascender en línea recta, obligó a los 4 rayos guía de misiles a cruzarse, interfiriendo mutuamente sus señales. La interferencia impactó al instante, y el ruido electrónico ahogó la señal. 2 misiles perdieron por completo sus datos de seguimiento, desviándose en espiral hacia vectores aleatorios y detonando sin causar daño a kilómetros de distancia. El tercero mantuvo la trayectoria, pero no pudo mantener el ascenso en ese ángulo. El motor seguía encendido, pero el misil disminuía la velocidad, quedándose sin combustible a 540 metros por debajo de su cola, tan cerca que pudo ver la explosión en los espejos. El cuarto se acercó, terriblemente cerca. Los sensores seguían a la perfección. El motor funcionaba a 3.200 grados Celsius, acortando la distancia con una precisión matemática. En el último instante, el piloto dio una vuelta y se zambulló, con fuerzas G negativas elevándolo contra sus correas, mientras el mundo daba vueltas, mientras se embarcaba en una maniobra que lo salvaría o lo mataría en los próximos 2 segundos. El misil pasó a 150 metros, tan cerca que pudo sentir el calor, tan cerca que derritió la pintura de sus estabilizadores antes de que su ojiva detonara al aire libre, con una explosión que tiñó el cielo de blanco. Las ondas de choque sacudieron la cubierta con tanta fuerza que agrietaron la capa interior. La presión interna descendió, luego se estabilizó a medida que los sistemas compensaban. El combustible estaba ahora al 48%, a medio vaciarse sobre territorio enemigo. El motor izquierdo mostraba fluctuaciones de calor en el panel de advertencia, daños por fragmentos, tensión o ambos. Pero el Su-27 seguía vivo, herido, exhausto, perdiendo combustible, altitud e integridad estructural, pero seguía moviéndose hacia el oeste, seguía volando, seguía negándose a caer. Por cada misil que esquivaba, otro radar se activaba en algún lugar de la red. A lo lejos, 2 interceptores Su-35S se dirigían desde el espacio aéreo ruso. Sus radares Irbis ya buscaban un objetivo que ascendía por el aire, recortado contra las nubes como un insecto en el parabrisas, vulnerable, obvio,
y con el tiempo agotándose. La persecución no había terminado. Estaba a punto de convertirse en algo mucho más rápido y letal que los misiles disparados desde tierra. Estaba a punto de volverse personal, piloto contra piloto, reflejo contra reflejo, con armas aire-aire capaces de pensar, adaptarse y cazar con una persistencia que los sistemas terrestres no podían igualar. A las 10:11 a.m., el horizonte brillaba con nuevas señales que simplificaban todo lo anterior. Esta vez, no eran misiles, cazas. 2 interceptores Su-35 rusos se acercaban a 150 kilómetros de distancia. Sus radares IRBC trazaban amplios arcos a través de la estratosfera, tiñendo el cielo de energía electromagnética que lo encontró casi de inmediato. El sistema se conectó con una confianza que parecía propia. En la cabina, un piloto seleccionó un misil hipersónico R-37M, de esos diseñados para aniquilar aeronaves antes de que sepan siquiera que las persiguen, antes de que puedan reaccionar, evadir o siquiera comprender lo que sucede. El misil se lanzó como una llamarada solar atrapada en acero y química explosiva. Mach 6.1 al encenderse, más rápido que la mayoría de las balas, deslizándose durante 40 segundos, por inercia pura, antes de que su motor de segunda etapa se reencendiera para el derribo, acelerando de nuevo cuando la mayoría de los misiles estarían reduciendo su velocidad. Solo necesitaba cálculos matemáticos para lograrlo. Rumbo 183 grados, alcance 142 kilómetros, acercándose rápidamente, con una inevitabilidad que parecía el destino mismo. El Su-27 ucraniano, que ahora ascendía a 26.800 pies, porque no había otra opción, estaba a segundos de liberar su JDAM. Combustible al 22%, apenas suficiente para llegar a casa incluso si todo salía a la perfección. Distancia al objetivo, 64 kilómetros, lo suficientemente cerca para verlo en el radar, demasiado lejos para sobrevivir sin completar el ascenso. Todas las lecturas en todas las pantallas se volvieron rojas simultáneamente, una cascada de advertencias que significaban lo mismo. Estás a punto de morir. El ascenso de altitud del piloto lo había colocado dentro del cono de ataque del misil, la geometría más letal del cielo, donde la física y los explosivos convergen con certeza matemática, donde escapar se vuelve teóricamente imposible. A 18 kilómetros de distancia, el buscador del R-37M cobró vida con la guía activa del radar, fijándose en la sombra del radar del Su-27, como un depredador que encuentra a su presa en la hierba alta, rastreando con una precisión que no podía ser engañada por la paja, el terreno ni las oraciones. Le quedaban 40 segundos de vida según todos los cálculos. La secuencia de liberación del JDAM requería 38 segundos para completarse correctamente. Se mantuvo firme, las manos aferradas a los controles, a pesar de que su instinto de supervivencia le gritaba que frenara y corriera, que se lanzara en picado, que eligiera la vida por encima de la misión. La bomba se desprendió del pilono central con un ruido mecánico que recorrió la estructura del avión, desplegándose las alas en 2 segundos que parecieron años, mientras un misil hipersónico acortaba la distancia. Entonces, solo entonces, soportó 9.1 G, la máxima resistencia de la estructura, y se desplomó en un picado vertical que le nubló la visión, le comprimió los pulmones y le hizo pesar casi 450 kilos. El misil se pasó 120 metros, incapaz de igualar la maniobra, detonando en lo alto en una explosión que bañó el avión con fragmentos hipersónicos que viajaban más rápido que balas de fusil. El metal atravesó la sección de cola. Las alarmas sonaron en un coro de pánico mecánico. Las superficies de control se estremecieron. Y sin embargo, increíblemente, ambos motores aguantaron. El Su-27, maltrecho pero increíblemente vivo, se hundió en las nubes como un fantasma que regresa al inframundo, dejando una estela de humo y vapor de combustible, y la suerte de alguien que debería haber muerto, pero no murió. Tras él, el JDAM comenzó a planear hacia el puesto de mando ruso, silencioso, guiado por GPS y sistemas inerciales, imparable ahora que había sido liberado,
un juicio ya dictado y cayendo del cielo. El duelo entre el hombre y la máquina había terminado. El juicio final ya estaba en marcha, en cuenta regresiva para el impacto, inmune a cualquier cosa que los rusos pudieran hacer para detenerlo. A las 10:15 a.m., el silencio regresó a la provincia de Kharkov, como la calma tras el paso de una tormenta. Pero no era paz. Eran las consecuencias, la dispersión del polvo y el cálculo de los costos. El Su-27 ucraniano, destrozado por la metralla, con fugas de combustible por perforaciones en los tanques, y una estela de humo que marcaba su trayectoria en el cielo, desapareció por última vez. Sus motores rugieron con un desequilibrio de empuje del 9%, que habría dejado en tierra la aeronave en cualquier circunstancia normal. Sin embargo, la computadora de vuelo se mantuvo estable, compensando los daños que deberían haber imposibilitado el vuelo controlado, ajustando el empuje y las superficies de control para mantener la aeronave estable. Cada vibración, cada parpadeo en el panel de instrumentos, recordaba al piloto que estaba pilotando una máquina que ya no estaba destinada a volar, mantenida en el aire solo por la voluntad y sistemas dañados, que funcionaban más allá de sus límites de diseño, más allá de lo que los ingenieros jamás habían previsto. Tras él, 30 segundos después de que el R-37M fallara por la mínima diferencia, el Haddad-AM alcanzó sus coordenadas finales con la precisión de una máquina que no entiende de fallos. El chip de guía de la bomba cambió a modo terminal, calculando los últimos metros con 4 metros de corrección de deriva de navegación inercial, compensando el viento, la densidad del aire, y todo aquello que pudiera desviar el punto de impacto. Con un ángulo de impacto de 72 grados, perfectamente calculado para una penetración máxima, impactó contra el tejado de un centro de mando ruso de 9 plantas, perforando el hormigón armado como si fuera papel. Penetró 3 plantas, antes de detonar en el centro exacto de la estructura. La sobrepresión destrozó todas las columnas estructurales en 4,1 milisegundos. El edificio se desplomó sobre sí mismo en un colapso controlado, cayendo en picado, dejando solo un cráter cuadrado de humo, acero retorcido, y silencio donde segundos antes se oían voces coordinando las defensas aéreas. 2 torres vecinas permanecieron en pie, con los cristales destrozados, pero los marcos intactos, testimonio de la precisión del ataque. Una precisión quirúrgica que contaba su propia historia. No era rabia, no era venganza, era ingeniería unida a la necesidad, un propósito cumplido, con la fría precisión de las matemáticas. A lo lejos, los operadores de radar rusos se dieron cuenta demasiado tarde de lo que habían pasado por alto, de lo que no habían logrado detener. Todas sus ecuaciones, todos sus algoritmos predictivos, todas sus capas defensivas, valuadas en cientos de millones de dólares, habían sido deshechas por un piloto que volaba más bajo, más tarde y con más inteligencia de la que permitían sus matemáticas. La red de defensa aérea, satélites, radares, misiles y computadoras había sido derrotada por el instinto de un hombre y unos segundos de silencio bajo las colinas, por la negativa a ser predecible, por la disposición a arriesgarlo todo, con tácticas que ningún manual recomendaba. A las 10:19 a. el Su-27 cruzó de regreso a espacio aéreo amigo, sangrando y destrozado, pero con vida. La lectura de combustible parpadeaba un 11%, apenas suficiente para aterrizar, y ciertamente no suficiente para otra pasada si había fallado. El sistema hidráulico aún gemía por las bombas dañadas. El metal crujía con cada maniobra. El control de tierra confirmó el impacto con una voz desprovista de emoción. Solo hechos. La confirmación de que la misión había tenido éxito a pesar de todas las probabilidades de que no debería haberlo sido. Una voz en los auriculares lo decía todo. Objetivo eliminado. Sin vítores. Sin celebración. Solo respiración. Una respiración firme, exhausta, humana, que significaba vida, cuando la muerte parecía segura. Durante el resto del día, las fotos satelitales mostrarían una cuadrícula vacía, donde antes se alzaba un puesto de mando ruso, donde se tomaban decisiones y se daban órdenes,
ahora reducida a escombros y silencio. Y durante el resto de la guerra, todos los operadores de radar de ambos bandos recordarían la mañana en que los números perdieron ante el coraje, cuando la certeza se rindió ante la supervivencia, cuando un piloto demostró que los sistemas más sofisticados del mundo aún no pueden predecir lo impredecible, porque a veces la victoria no se mide en bajas, territorio ganado o enemigos destruidos. A veces se mide en los segundos que sobrevives cuando cada ley de la física, cada cálculo, cada predicción lógica, cada arma inteligente y cada algoritmo te dicen que no deberías seguir vivo. A veces la victoria es simplemente negarse a morir cuando las matemáticas te dicen que debes hacerlo. Si fueras ese piloto que volaba a casa con los gases de escape, con el avión averiado temblando bajo tus pies, con el cielo ardiendo tras ti en el recuerdo, ¿qué lección te llevarías de ese día? ¿Qué te dirías a ti mismo sobre la supervivencia, el propósito y la delgada línea entre el éxito y la catástrofe? Comparte tu opinión en los comentarios. Hablemos de lo que sucede cuando los seres humanos se enfrentan a adversidades imposibles y se niegan a aceptar la respuesta que les dan las matemáticas. Y recuerda, en la guerra moderna, la supervivencia misma es un arma. El piloto más peligroso no es el que tiene la mejor tecnología, el avión más nuevo o los misiles más avanzados. Es el que se niega a morir cuando las matemáticas lo dictan, el que confía en el instinto antes que en los algoritmos, el que entiende que las estadísticas describen poblaciones, no individuos, y que en el momento de la verdad, cuando las computadoras han calculado tu muerte, lo único que importa es si estás de acuerdo con su conclusión.